En esta clase iniciamos el capítulo número 2 de este estudio del derecho sucesorio salvadoreño. Con el tema, la naturaleza del derecho de sucesión. Número 8. Relación jurídica sucesoria. Enrique Martínez Paz en su libro, Introducción al derecho de la sucesión hereditaria, considera la institución de la sucesión hereditaria como una relación de derecho, como una relación jurídica y no como una sucesión de figuras estáticas. Existe una relación jurídica cuando entre dos o más personas hay o existe un vínculo en virtud del cual una de ellas puede pretender algo a lo que la otra u otras están obligados. Según esto, resulta que la relación jurídica sucesoria es una relación especial, sui generis, porque es la muerte de una persona la que da lugar a ella y además, la persona fallecida no está obligada para con el sucesor. Sin embargo, es necesario admitir que el fallecimiento del titular del patrimonio viene en cierta forma a colocarlo. No obstante, ya no existe, en una situación parecida a la de uno de los sujetos de la relación jurídica, en relación con el cambio de dueño de ese patrimonio, y aunque no sea a título de acreedor, otra persona tiene el derecho de adquirirlo. La existencia de la relación jurídica sucesoria aparece de la misma definición del término sucesión. La que hemos dicho que es la transmisión de los derechos activos y pasivos de la herencia de una persona fallecida a otra u otras que le sobreviven. A las que la ley o el testador llama para recibirla, en donde es posible distinguir los sujetos de esa relación, la persona fallecida y las que le sobreviven, su objeto, la herencia, su causa, el llamamiento, vocación sucesoria. El acto jurídico que en ella tiene lugar, transmisión, y el presupuesto legal, la ley que la rige. 9. Sujetos de la relación. Los sujetos de la relación jurídica sucesoria son el causante o de cujus y el causahabiente, sucesor o asignatario. El causante, aun cuando resulte un poco raro, desempeña el papel de sujeto activo, no siendo óbice para ello que no sea por un acto suyo que su patrimonio pase al dominio de otra persona. La tradición de la herencia se verifica por ministerio de ley. Y la de los legados la hacen los herederos, porque es el hecho de su muerte el que da lugar a ese efecto jurídico, y lo cierto es que si no fuera por ese hecho no se desencadenaría la serie de fenómenos jurídicos que culmina con la adquisición de la propiedad de la herencia por parte del sucesor. Esto, como ya se dijo, es lo que hace que tal relación jurídica sea sui generis, expresión con la que se quiere denotar que en cierto sentido difiere de las demás relaciones de tal naturaleza. El sujeto activo de una relación jurídica debe reunir determinadas cualidades. Pero en la relación jurídica sucesoria tales cualidades solo tienen relevancia cuando se trata de la sucesión testamentaria. Puesto que, según la ley, no son capaces para testar los impúberes, los interdictos, los que en el momento de testar no se encontraren en el pleno goce de sus facultades mentales por ebriedad o por otra causa y los que no pueden expresar su voluntad claramente de palabra o por escrito. Cuando se trata de la sucesión intestada, el sujeto activo, causante, puede ser un impúber, demente o sordomudo analfabeta, porque no es él quien dispone de sus bienes para después de su muerte, sino que en tales casos las asignaciones las hace la ley. El sujeto pasivo de la relación jurídica sucesoria es el sucesor, causahabiente o asignatario, quien en todo caso, ya se trate de una sucesión testamentaria ya de una ab intestato, debe reunir las cualidades que la ley exige para poder suceder. Cuando la sucesión es testamentaria, al conjunto de las cualidades exigidas para suceder se le denomina doctrinariamente testamentifacción pasiva, en oposición a la activa, que es la facultad para hacer testamento. Tales cualidades son, ser persona cierta y determinada, ser capaz y ser digno para recibir asignaciones por causa de muerte. Puede ser el sujeto pasivo, un sucesor a título universal, ya heredero universal ya de cuota o de remanente, o un sucesor a título singular. Si es a título universal puede ser llamado a suceder por el testador o por la ley. Y puede hacerlo en forma directa, recta vía, o en forma indirecta, por derecho de transmisión o de representación. Y sucede en todos los derechos y obligaciones transmisibles que el sujeto activo tenía, si es a título singular solo puede ser llamado a suceder por el testador, y no tiene más derechos ni obligaciones que los que expresamente se le concedan o impongan. El sujeto pasivo, causahabiente,
sucesor o asignatario, puede ser persona natural o humana, o persona jurídica, pero hay que tener presente que, con excepción de la Universidad Nacional y los hospitales que también pueden suceder ab intestato, las personas jurídicas no pueden suceder más que por testamento. 10. Objeto. El objeto de la relación jurídica sucesoria es el patrimonio, el conjunto de bienes y obligaciones estimables en dinero, susceptibles de valoración pecuniaria, que solo se concibe por la inteligencia, idealmente, ya que es una universalidad jurídica. Una reunión de cosas creada por el derecho, contrariamente a lo que ocurre con las universitas facti, universalidades de hecho que obedecen a la intención del propietario de las cosas reunidas, como un rebaño, una biblioteca. Cuando su titular fallece al patrimonio se le denomina herencia o caudal relicto, por consiguiente, siendo la herencia el mismo patrimonio, aquella es una universalidad jurídica. El patrimonio solo puede ser objeto de la relación jurídica sucesoria y no de ninguna otra, desde luego que sobre él no puede recaer ningún acto jurídico entre vivos, por ser un atributo de la persona y como tal es inherente a la misma y está por ello fuera del comercio. No puede ser pues transferido, solo transmitido, únicamente puede cambiar de dueño por muerte de la persona de quien era un atributo. Empero, sus elementos individualmente considerados, además de que pueden ser transmitidos, dando lugar así a las asignaciones a título singular, los legados y sus modalidades, sublegados, vicelegados y prelegados, sí pueden ser transferidos, objeto de actos jurídicos entre vivos, que es lo más frecuente. El patrimonio no solo comprende los bienes presentes, sino también, en potencia, los futuros, porque en él está comprendido el poder jurídico de la persona para adquirirlos, de modo que toda persona tiene patrimonio aun cuando no tenga bienes. Es este poder jurídico el que el artículo 1285 civil impide donar, entre vivos, al decir que las donaciones a título universal no se extenderán a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario. Al objeto de la relación jurídica sucesoria, al patrimonio herencia, es al que se le suele denominar sucesión, y es por ello que en tales casos se está usando esta palabra en sentido objetivo. 11. Causa. Si se afirma que entre el causante y el sucesor existe una relación jurídica, necesariamente debe haber entre ellos un vínculo que los una, que viene a ser la causa de esa relación. Ese vínculo puede ser creado por el causante o por la ley, según que la sucesión sea testamentaria intestada, y consiste en un llamamiento que se le hace a una persona en vida del causante a sucederlo cuando fallezca. Ese llamamiento coloca a la persona a quien se hace en la aptitud de suceder a otra, le da la posibilidad de sucederla. A ese llamamiento, que se verifica desde en vida del causante, que es diferente al que se verifica a la muerte de aquel, delación, se le llama vocación sucesoria, de la que se hablará más ampliamente en el número 21. 12. Acto jurídico. Al ocurrir la muerte del causante la persona llamada a sucederlo, la que a su respecto tiene vocación sucesoria, ya sea dada por el testamento ya por la ley, tendrá que manifestar su voluntad de adquirir el dominio de la herencia, si quiere hacerlo, aceptándola, al hacerlo se verifica a su favor, por ministerio de ley, la tradición de aquella. Al verificarse lo anterior ha tenido lugar un acto jurídico, la traslación del patrimonio de que era dueña una persona que ha dejado de existir, que ha finado, a otra que le sobrevive. A este acto jurídico que tiene lugar en la relación jurídica sucesoria es al que se llama transmisión. Porque los derechos y las obligaciones que el causante tenía se transmiten. Esto es, se comunican. Se trasladan al sucesor. Quien por esto puede ejercer los primeros y debe cumplir las segundas en su propio nombre, como si él mismo hubiera intervenido en esas relaciones, ya que se ha colocado jurídicamente en el lugar que el de Cujus tenía respecto a esos derechos y a esas obligaciones, lo ha sustituido. En este acto jurídico que es la transmisión, se distinguen en nuestro derecho tres fases o momentos, perfectamente diferenciados: a. La apertura de la sucesión; b. La delación; y c. La aceptación o adición, en este orden, por manera que no se puede aceptar si no ha habido apertura de la sucesión y delación. Pero cuando existe pluralidad de herederos el proceso de la transmisión no termina con la aceptación, siguen otros dos momentos más, d. La indivisión hereditaria, y e. La partición.
Sobre cada una de estas fases en que se desarrolla la transmisión, que es la parte medular de esta relación jurídica sucesoria, se tratará con detenimiento en capítulos posteriores.